Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, buenas noches ya, mejor dicho. Muy Hoy buenas, nos acompaña en No Todo va a ser ciencia, Juan Bolívar. Bienvenido, Juan. Buenas muy noches. buenas. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, aquí pasando un viernes más. En los viernes por la noche los dedicamos a conocer un poco más a los profes de Data Academy, no solo desde el punto de vista profesional, que eso ya nos vamos conociendo todos, ¿no? Sino también conocer también esa parte más personal, ¿no? Pero yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta, Juan. ¿Y tú por qué eres optometrista? ¿Cómo te dio por estudiar óptica? Pues lo mío fue, podríamos decir, mitad vocacional, mitad necesidad. Bueno, sí, yo creo que sí, que podemos decir que sí que fue vocacional y bastante. ¿Por qué? Pues porque yo soy miope y yo no tenía ninguna relación con el mundo de la óptica, ni en mi familia había nadie relacionado, tampoco había nadie con miopía, pero yo sí. Y como tenía miopía, cuando iba a la óptica me gustaba mucho el trabajo que hacían. No sé, me llamaba la atención mucho, tenía bastante curiosidad. Y bueno, sí, siempre me atraía. De hecho, cuando yo empecé a usar lentillas, por aquellos entonces eran lentillas blandas convencionales, que con la lágrima que yo tenía, que era horrorosa, tuve problemas. Porque, bueno, con 14, 15 años, con 14 o 15 me las puse y empecé a hacer el indio, de ponérmela todas las horas bueno, todas las horas que me daba un poco la gana. Salían muchos cálculos en las lentillas, muchos problemas, unos cálculos flipantes. Y, y yo siempre decía, bueno, ¿y esto por qué me pasa a mí si a otra gente no le pasa? Y me llamaba mucho la atención. Y cuando llegó la hora de decidir en la selectividad que qué quería yo hacer, yo ya tenía claro que yo quería, mi primera opción sí que era óptica. Sé que la mayoría de las veces cuando yo hablo con mis alumnos o con gente que yo conozco, con muchos compañeros, todos me dicen que bueno, que han entrado de rebote o que han entrado como segunda opción, que su pensamiento era otro, pero mi primera opción sí fue óptica. Y desde un principio yo quería hacer, quizás por esto que te digo, me llamaba mucho la atención el mundillo dentro de Eso, ser eso, miope. eso se lo tendrás que agradecer a tu óptico, al que te ponía las lentillas, porque quizá hizo un buen trabajo, ¿no? Bueno, sí, me hicieron lo que pudieron, porque al final yo casi, ahí las lentillas anuales me duraban 4 meses porque salían unos cálculos horrorosos. Pero bueno, me quedé con la cosa de decir, ¿esto por qué pasa? Esto tengo yo que intentar averiguar qué es lo que pasa. Bueno, luego ya averiguar qué es lo que pasaba. Muy bien. Y una vez que entraste en la escuela, estudiaste en Granada, ¿verdad? Sí, yo soy de un pueblecito muy pequeño de Granada, de Benalúa de las Villas, y, y bueno, Granada era el referente, digamos, más cercano y estudié en Granada, de lo cual tengo un recuerdo precioso de esa etapa de estudiante. Granada es una Hombre, ciudad, la verdad, fantástica, Granada es una ciudad espectacular. brutal, brutal. Hasta el punto de que cuando terminamos la carrera había algún compañero y yo que decíamos, bueno, vamos a dejarnos alguna asignatura suelta de estas de las Marías para estar otro año aquí en Granada disfrutando antes de ponernos a trabajar. Pero luego no lo hicimos. ¿Y qué te pareció la carrera? ¿Te gustó? A ver, a mí la carrera me gustó bastante, pero sí que es cierto que recuerdo que el primer año era un poco, yo echaba de menos esas asignaturas un poco más de lo que luego lo vamos a hacer en nuestro trabajo. Eran asignaturas muy generales, como pasa en todas las carreras. A mí me gustaban, porque, por ejemplo, había matemáticas, química, física. Yo toda esa parte siempre me ha gustado mucho también, pero como que esperaba otra cosa. Pero bueno, luego ya segundo y tercero sí que cumplieron bastante con mis expectativas. Dentro de que en Granada, bueno, pues sí que es verdad que la parte de física tiene un peso importante, y a mí me tiraba más la parte de optometría, por así decirlo, la parte más clínica. Ya. Pero tengo un buen recuerdo de la carrera. Ujú. Y una vez que terminó esa carrera, ¿cuál fue tu vida profesional al principio? Le contaba
a otros compañeros, ¿no? Que yo al principio lo pasé fatal. Lo pasé fatal porque tuve mucha suerte porque aprendí de gente muy buena, sin saber quién eran. Yo empecé con César Villa, no sabía ni quién era. y, y luego, claro, lo que pasa con César Villa, estuve en lo que es el practicum de la carrera, es decir, esa asignatura que había dentro de la carrera que hacías prácticas en empresa, Sí. pues a mí me tocó con él. Y guau, yo veía cada cosa, pues, imagínate, en el año 98 decía, este hombre hace unas cosas espectaculares, ¿no? Y luego ya me fui y vino una época de desencantamiento, ¿no? Decía: "Uf, a mí esto no me termina, no me termina de gustar". No sé si a ti eso te pasó algo parecido o no. A ver, he tenido épocas, pero no. Yo cuando terminé, lo que me pasó fue una cosa un poco curiosa o rara, y es que habiendo trabajo bastante más cerca, mi primer trabajo fue en las islas. Me fui a Tenerife, me fui a Canarias porque era un sitio que a mí me atraía bastante. Habíamos estado de viaje de fin de carrera unos meses antes y era un sitio que por aquellos entonces, bueno, había mucha oferta de trabajo, estaba bien pagado y bueno, me fui con la idea de vivir una experiencia. Aquello de que tienes 20 años, yo terminé la carrera, 20 añitos, o ahora o nunca. Bueno, pues ya está. Me fui para 6 meses y de los 6 meses al final la cosa se fue alargando porque yo estuve muy a gusto, tanto personal como profesionalmente. Fue la etapa que yo creo que más me ha marcado personalmente seguro y profesionalmente pues también bastante. Yo allí tenía mucha libertad, tenía mucha confianza para poder hacer lo que yo quisiera. No tenía la experiencia, no tenía los conocimientos, pero sí fue quizá un poco lo que marcó. Siempre me he considerado que he sido bastante autodidacta en muchos aspectos y sí que aquello me permitió el que yo me tenía que buscar la habichuela, me tenía que buscar la vida para aprender. Por aquellos entonces no había como hoy la formación como al alcance de la mano. Allí o te ibas a Madrid a formarte o era complicado y Ya, los vuelos no eran lo que hoy en día. En fin, era complicado. Entonces tenías que pelear mucho y luchar mucho para tener formación. Pero esa forma de pelear quizás me ha marcado bastante después. Tengo un recuerdo seguro. muy bueno. Fueron 3 añitos Y en Los Realejos, pueblo en precioso. Realejos, mira, ujú, una zona muy chula, ¿eh? Y después de eso, ¿cómo empezaste a tejer la idea de decir, bueno, pues yo voy a montar mi propia empresa, ¿no? Vale. Bueno, pues lo mío fue un poco al revés. Lo mío fue un poco, yo no me quiero montar por mi cuenta, voy a ver dónde voy que pueda yo satisfacer un poco las inquietudes que yo tenía y di ahí hubo unos años de divagar, de caminar por el desierto un poco hasta encontrar mi sitio. Después de ahí de Tenerife me fui a Almería y estuve en Almería en una óptica donde se trabajaba también muy bien. También estuve muy a gusto, estuve un añito ahí muy bien, pero bueno, pues tenía inquietudes que tenía que cambiar y me fui después a Marbella. Y en Marbella estuve en una cadena, en General Óptica, que me ofrecieron una oportunidad para intentar, digamos, cambiar un poco otro estilo, otra cosa, y estuve casi 2 años. Ujú, Todo esto eran vueltas porque no me quería montar por mi cuenta. Todavía, ujú. no sé, Te da- no, yo siempre pensaba que no quería estar trabajando por mi cuenta porque sabía, digamos, la responsabilidad que llevaba. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegué a General Óptica, me aportó General Óptica muchas cosas, pero a nivel profesional, no. A nivel profesional, para mí fue un paso atrás prácticamente. Ese paso ya. atrás que me supuso profesionalmente eran las limitaciones en gabinete, limitaciones en tiempo. Yo en los trabajos anteriores no los había tenido bastante más libertad, había tenido medios, había tenido oportunidad de desarrollarme profesionalmente y ahí me cortaron las alas un poco. Y fue cuando me vi, entre comillas, obligado a decir, si yo quiero trabajar de una manera determinada y tengo unas inquietudes y estoy viendo las dificultades que esto conlleva, pues ¿por qué no pruebo por mi cuenta e intento hacer las cosas como yo quiero hacerlas y trabajar, buscarme la manera de trabajar que yo quiero? Y fue cuando me Ya. lancé.
Y ahí ya fue la etapa que empezó, digamos, a marcar un poco lo que hoy en día hago. Pues sí, yo también lo mío fue un poco distinto, pero parecido. Es decir, yo no fui el artífice de montar la óptica. Yo monté la óptica con 23 años. ¿Con 20 cuánto? 23. 23. Yo tenía quizá 20, yo empecé con 20 porque tenía 26. Yo estuve 6 años trabajando por cuenta ajena antes de montar la óptica y con 26 fue cuando la monté. Y al principio te fue fácil, te fue bien, porque yo al Pues principio le contaba también que al principio me costó arrancar porque no me sentía cómodo conmigo mismo. Es decir, se me escapaban demasiados casos, no terminaba de llenarme, ¿no? Entonces es a través de esa formación cuando empecé realmente a decir, hostia, esto mola y esta manera de trabajar, esta es la línea que yo quiero seguir. Y la verdad que eso fue lo que digamos, cambió el chip, ¿no? Es decir, a partir de la formación fue cuando dije, esta es la línea y yo quiero ir hasta ahí, a esa línea de allí. a ver, yo de primera me costó, de primera, mi primera impresión es, hostia, qué frío hace donde me he venido. La monté en Alcalá Real, como sabes, y que está al lado de mi pueblo, está a unos 20 kilómetros, es provincia de Jaén, mi pueblo provincia de Granada, pero está al lado de mi pueblo. Y yo venía de 6 años, Tenerife, Almería, Marbella, Marbella. climas cálidos, y me meto en invierno a montar la óptica en Alcalá Real, que aunque está en el sur, hace un frío de narices. Pero un frío de narices. Yo decía, pero bueno, ¿quién me ha mandado a mí venirme aquí a montar la óptica con el frío que hace? Y además sabiéndolo como lo sabía, porque mira, yo venía de jovencillo mucho aquí de fiesta, digamos los sábados y tal. Sabía lo que había. Y nada, de primeras, aparte de eso, yo sí que estuve un año y pico en el que intentaba sobrevivir. Es decir, yo no, el primer año y pico no tenía, pues bueno, estaba como todo el mundo, ahogado un poco, entrampado hasta arriba, con los recursos invertidos hasta el fondo y era sobrevivir. Entonces ahí sí que tuve un año, casi año y medio, que hasta que yo vi que podía ir pagando y que algunos meses me quedaba para un sueldo y tal, otros menos, otros más, pues es verdad que estuve sobreviviendo. Después ya sí, yo hice, digamos, ya volví a retomar aquello por lo que yo decidí montar la óptica, que era una manera de trabajar, que sí que intenté ir haciéndolo desde el principio, pero bueno, como te digo, iba sobreviviendo como podía. Y digamos, ahí ya fue cuando me empecé a plantear otra vez, venga, quiero hacer formación, quiero volver a retomar, pero ahora la formación ya por aquellos entonces, aquí en Andalucía, teníamos bastantes cursos de formación, más que, por ejemplo, los que yo pude tener los primeros años en Canarias, que estaba la formación bastante limitada. Pero además, pues me apunté también a un curso que en aquellos entonces fue quizá de los pioneros a nivel de moverse por distintos sitios, que fue el Máster 2020 que hacían. De Javier Cavada. Correcto. Entonces daban la opción para aquellos que estábamos trabajando, tenían diferentes sedes y había una sede en Granada. Y me apunté a ese máster también un poco, pues para ir no solo aprendiendo por mi cuenta en plan autodidacta con libros, leyendo y haciendo, porque además yo siempre el problema que he tenido también es que no he tenido un referente de compañero de trabajo que me vaya guiando por donde yo tengo que ir, un referente con más experiencia me refiero. Siempre en los sitios que estábamos o estaba solo o el referente con más experiencia era yo, que tenía muy poca, o sea que mal Sí, asunto. Y ahí fue un poco ya cuando empecé a cambiar el chip de decir, venga, yo he querido montar el negocio por empezar a hacer las cosas a mi manera, porque quiero trabajar de una forma determinada, quiero hacer las cosas distintas a como yo las tenía que hacer en otros sitios y ahora voy a empezar a ponerme las pilas y lo voy a hacer. Y ahí fue cuando empezó todo. Sería final de 2004, así, y es cuando cambiamos el chip.
y empezamos. Eso está bien. Además, siempre hay un momento en el que dices, ahí. Y yo eso os lo intento preguntar porque en toda la gente que finalmente estamos actualmente en el mundo de la formación, siempre hay un momento que es el que dices, ahora, ahí. Y yo por ahí siempre os suelo preguntar, porque yo creo que eso es son ideas para las generaciones nuevas de decir, oye, este camino o este otro, y cuál fue esa chispa que te hizo cambiar y decir esto por aquí o por allí. Porque yo te lo he dicho muchas veces ya, para mí eres un referente porque no es fácil lo que tú has hecho. No es fácil para nada, es dificilísimo. Es decir, desde un pueblo, y yo desde aquí reivindico vivir en un pueblo. Ahí, en plan Jesús Calleja, ¡vivan los pueblos! Totalmente. Pero esto es muy difícil. O sea, hacer lo que tú has hecho en el mundo de la ortoqueratología, que seas el referente, uno de los referentes dentro de la ortoqueratología en España, hacerlo desde una óptica pequeñita, en un pueblo de Jaén, eso es sí, buah, impresionante. Y te lo he dicho muchas veces, ya lo sabes, pero creo que son formas de trabajar lo que hacen que alguien desde cualquier lugar del mundo, que hay mucha gente que se siente pequeño cuando dice, ay, yo es que desde aquí mi pueblo no, no, no. Hay una manera de trabajar para llegar a conseguir un objetivo y tú eres un claro ejemplo de eso. Y yo, ya lo sabes, te doy la enhorabuena siempre porque para mí eres un referente porque no es sencillo triunfar desde un pueblo, ¿eh? Yo me parece, no sé qué opinas tú, pero yo creo que es más difícil. Yo creo que lo tenemos más difícil, un poquito más difícil. Pues quizá, pero bueno, lo que tú has dicho, al final es quitarte un poco esos prejuicios, que yo al principio también los tenía, los prejuicios de, bueno, si yo hago esto, pero bueno, estoy en un pueblo pequeñito, ¿cuánta gente no habrá por esas grandes ciudades haciendo cosas mucho más complejas o que tengan mucha más valía que lo que uno hace? Es decir, es complicado un poco al principio quitarte esos prejuicios. Pero sí, tiene su parte de mérito, lo que pasa que al final te das cuenta con el tiempo que da igual que estés en un pueblo pequeño o da igual que estés en la ciudad más grande, no importa. Lo que importa es el cómo quieres tú hacer las cosas, cómo quieres trabajarlas y simplemente hacerlas bien. Eso se trata, porque al final gente que necesite vas a tener en un pueblo y en una ciudad. Sí que es cierto que en una ciudad lo que tiene de más fácil para la contactología especializada, como hacemos, es que hay más población y esa población, al final, significa más fácil acceder a esos casos raros. Yo cuando me venía un caso raro, ostras, voy a sacarle el máximo partido de aprendizaje posible y he intentado aprender con cada uno de esos casos el máximo posible, porque para recibir ciertos casos que entraran en mi óptica era complicado, por una cuestión simplemente de población. Eso sí que es cierto. Pero luego después te van viniendo y te llegan a venir Claro. incluso de las grandes ciudades, o en este caso yo, Granada es la ciudad grande más referente, o sea, más cercana, y cuando te vienen de otras ciudades al pueblo a que le hagas algo especial, ostras, eso también llena, ¿verdad? Cómo mola. Tú que lo vives igual, eso llena. Llena y La verdad mucho. que, la, La la verdad que verdad sí. que llena mucho y lo que está claro es que el camino de la formación y del trabajo bien hecho es clave, ¿no? Y yo supongo que ahí habrás tenido a gente que te haya ayudado a conseguir o a formarte en hacer estos casos complicados, ¿no? Seguramente tengas algún referente, ya digo, yo te tengo a ti, tengo a Jaume, tengo a Joan. A mí yo siempre digo, yo aprendí a hacer tocar por Jaume, porque Jaume se vino a Don Benito, estuvo aquí conmigo, bueno, o sea, yo lo tengo que agradecer mucho, muchísimo a él, porque yo gracias a él empecé en esto. Y seguramente que tú tendrás a otra persona que te ayudó, y al final es buscarlo, es decir, también no viene solo, también lo tienes que buscar tú, ¿no? Pero sí que lo hablábamos con Javi Canto la semana pasada, que tenemos una profesión que es súper generosa, pero súper generosa. La verdad que sí.
y que estamos para ayudarnos. Es decir, yo ahora cuando hablamos de formación con estancias clínicas, ¡buah! Es alucinante cómo la gente llega y te dice, ¡buah! Es que he estado una semana o 4 días con Juan y he aprendido un montón, he estado con Maricruz, con Juan Portela, es alucinante cómo podemos llegar a transmitir eso a la gente que se está formando. Yo creo que es una experiencia chulísima. No sé si para ti es igual, pero para mí es espectacular. Sí, es una sensación muy buena. Además, yo siempre pienso en, ostras, si yo hubiese tenido esto cuando lo hubiese necesitado, cuando yo empecé, si hubiese tenido esto, ostras, qué fácil hubiese sido todo. Es complicadísimo mirar para atrás y decir, ostras, y antes que teníamos, era complicado. Es fantástico que hoy en día haya esas oportunidades para poder aprender y esa facilidad, la verdad que sí. Y en cuanto a lo del tema de referentes que me decías, pues sí, yo también tengo mis referentes y la gente que me ha ayudado. En tu caso dices que Jaume fue allí a Don Benito, pues como Mahoma no fue a la montaña, pues la montaña. Yo, en No, este caso. yo previamente había ido a Barcelona, pero sí que vino y ha venido 2 veces a estar con nosotros, con Esther y conmigo, que tú sabes que estamos al lado, Esther Morales y yo. Y la verdad que aprender de él, bueno, para mí fue un placer espectacular. Bueno, pues yo también le debo mucho a Jaume porque en su día yo empecé a hacer AutoCAD, pues allá por 2006, 2005 hice algún pinito, 2006 empecé a hacer algún pinito más y vi que no, porque no, pero por una razón, no tenía topógrafo, animaban a, no pasa nada, no pasa nada. Yo veía que no me cuadraban ciertas cosas. Entonces, llevaba 3 añitos con la óptica abierta, 3, 4 añitos solamente y económicamente empezaba a plantearme, oye, me puedo invertir, quiero invertir en algo más, en aparataje. Y me fui a Barcelona, a la Tecno, con Jaume un fin de semana. Y nada, tuve la suerte de tener un fin de semana un compañero y yo solos a Jaume. Y me empezó a picar el gusanillo totalmente, a decir, ostras, aquí hay otra cosa que sí que me interesa, me gusta y demás. Y fuimos un par de veces. Y a partir de ahí arranqué y empecé al principio pues guiado un poco los casos, pues era el laboratorio con el que yo trabajaba y él me ayudó bastante y tengo un muy buen recuerdo de toda esa primera fase. Tuve épocas en las con altibajo, pero recuerdo que allá por 2009, 2008, 2009 tuve una pequeña época de un altibajo pero con dudas por algunos casos que no entendían. Esto que suele pasar con la AutoCAD cuando llevas un tiempo haciéndola, te van saliendo los casos y de repente crees que más o menos ya sabes algo y te empiezan a venir casos que no entiendes qué pasa, pero no van bien y dices, ostras, pues resulta que no sé nada y te vienes un poco abajo en ese sentido. Pues esa fase la mía fue por 2008, 2009, que 2009 quizás, más o menos, creo recordar. Y estuve un poco ahí en stand-by, tuve un año y pico que casi le daba de lado a muchos casos, un año prácticamente que le daba de lado a muchos casos, no era yo proactivo para buscarlo porque no me sentía seguro. Hasta que ya empecé, digamos, a sentirme más seguro y bueno, ya sí fue un disparate en el sentido de, venga, pum, 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 uno detrás de otro. Y el referente mío podríamos decir que puede ser en ese sentido Jaume. Jaume siempre, yo he sido bastante independiente con respecto a la formación con su lente y demás, pero él me ha ayudado en momentos clave. Y en momentos clave me ha guiado. Y entre otras cosas, pues me guió también pues fue una de las personas que me guió para el tema del filo. Y me dijo, oye, esto es lo que tú tienes que hacer. Aunque hubo otras personas antes que también me guiaron y me dieron un poco el espaldarazo para decir, oye, que lo que tú haces en un pueblecito de Jaén, ¿qué tal? Merece la pena compartirlo con más gente porque vale mucho la pena. Y yo decía, anda, hombre, eso... Y en eso hay un compañero que se llama Felipe, un gaditano, Felipe Sánchez Hunt, que ahora está en Vitoria,
que en su día tenía un foro que se llamaba Divulgando Optometría, que muchos lo conocerán. Sí, sí, sí. Pues en ese foro, había un foro antiguamente que a mí me ayudó mucho también, el foro de ópticos optometristas que había ya por 2008, 2009 y demás, donde coincidimos en su día. Hoy en día todavía hay muchos de ellos somos muy amigos y mantenemos mucho contacto, pero por aquellos entonces en ese foro estaba Joan, estaba Gonzalo, estaba mucha gente, digamos, que hoy en día son bastante conocidos. A mí todo eso sí que me ayudó mucho a despertar más la curiosidad por aprender. Y respecto al AutoCAD, Felipe Sánchez Hun, pues yo, como era amigo ya de él, del foro, no sé si me dijo él en algún momento, yo me ofrecí, de algunos casos chulos que tenía, ponerlos como, digamos, como casos en su blog, en el blog que tenía él de Divulgando Optometría, porque él lo tenía bastante activo semanalmente y a veces ya decía, me falta contenido, no sé qué poner. Me falta material. Digo, pues yo te voy a pasar algunos casos. Y al segundo, tercer caso, cuarto que le mandé, me lo devolvió diciendo, esto no te lo publico ni de coña. Y yo pensaba, digo, ¿qué pasa? Se ha enfadado. Y le digo, oye, Felipe, ¿qué pasa? Y me dijo, que con esto tienes la inscripción pagada al congreso que quieras, que yo esto no te lo publico, que con esto que lo presentes donde tú quieras, pero que este caso es para el congreso que te dé la gana. Y yo me quedé así un poco, digo, ¿pero qué me cuentas, Felipe? Que sí, que tío, ¿tú es que no te das cuenta? Y fue una de las personas que me dio la primera guantada en la cara para decir, espabila, chaval. Y Jaume me dio la segunda o la tercera. La tercera más bien. Antes de que me cuente lo de Jaume, va la primera sorpresa, Juan. Voy, ¿eh? Verás. A ver qué me tienes preparado, que me das miedo. No, de verdad, está chulo. Verás. ¿Qué hay, Juanillo? A ver si te conoces acuerdas de una vez que viniste a Tecnon hace unos cuantos años. En plan pipiolo a No lo aprender un poco escucho. de AutoCAD. Y de una vez que estábamos en Granada que hablábamos sobre el potencial que tenías para desarrollar en AutoCAD en el futuro. Un abrazo muy grande. Hasta luego. ¿No la has escuchado? No lo oigo. Repito. Venga. A ver. ¿Qué hay, Juanillo? Ahora sí. A ver si te acuerdas de una vez que viniste a Tecnon hace unos cuantos años. En plan pipiolo a aprender un poco de AutoCAD. Y de una vez que estábamos en Granada que hablábamos sobre el potencial que tenías para desarrollar en AutoCAD en el futuro. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Esa es la primera sorpresa que te tenía. La verdad que sí. Me ha sorprendido. Y lo que él se refiere creo que fue justamente el momento el que yo te iba a contar ahora. Y es que hubo en Madrid en 2014, en la primera EuroCAD, digamos, nacional que hubo, en la Complutense, había unos casos clínicos que eran libres, se podían presentar quien quisiera. Y a raíz del achuchón de Felipe y del achuchón de algún que otro compañero que sabía más o menos lo que yo hacía, pues me planteé por primera vez decir, ostras, voy a presentar que hay casos libres y tal. Y era después de verano, y yo después de verano, pues me pilló el toro. Me llegó la época, el momento en que había que presentar casos, y no lo presenté. Y luego vi que los casos que habían presentado y que el que ganó y demás, que eran buenos, pero los míos tenían algunas cosillas más complicadillas, más rebuscadas, más difíciles. Y yo decía, digo, ya es la última vez, digo, la próxima vez que haya algo. Y en la cena esa de esa noche, que había ahí, que hicimos en Madrid, había un tal Roberto, estaba también Antonio Calosi al principio, estaba Rubén, había unos cuantos compañeros. Y se lo dije a Jaume, digo, el próximo rollo que haya de congreso de historia, avísame y lo preparo, porque Jaume me decía, no, que tú tienes que presentar cosas. Y fue en Granada, en una terraza de un bar,
cuando eso me ha contado él a mí. vino él a la universidad a presentar, pues no sé si quizá la híbrida aquella que tenía, la híbrida aquella que tenía o alguna lente. Y estábamos allí en Gonzalo Gallas, que es la calle típica donde está al lado de la Universidad de Ciencias, allí donde se estudia óptica, en una terraza, me acuerdo perfectamente, estábamos con otro compañero óptico, y me dijo una frase que se me quedó grabada a cal y canto y me quedé sorprendido porque me dijo lo del fellow y yo le dije, ¿pero tú estás chalado? Y ya cuando me dijo que además tenía que hacerlo todo en inglés, yo le dije, tú estás chalado de verdad, ¿no? Tú estás flipado ya en inglés encima. O sea, no he hablado nunca en público y pretendes que mi nivel de inglés era pésimo y yo prácticamente casi lo mandé a la mierda. Pero él me respondió con una frase que fue una frase que se me ha quedado grabada porque luego después me di cuenta que él tenía mucha razón. Y es que él me dijo, Juanillo, es que tú te piensas que eres medio buenecillo a nivel nacional. Y no, tú no tienes nivel a nivel nacional. Tú es que tienes nivel a nivel internacional. Y cuando tú vayas allí, te vas a dar cuenta que no solo tienes el nivel suficiente para estar allí, sino que los casos que tú llevas, no hay nadie que los haga en Europa de los que tú lleves. Y aquello se me quedó un poco como diciendo, el tío este me está vacilando total, pero vacilando total. Total, que ahí fue un poco ese punto de inflexión del Juan que trabaja en su óptica y para él a decir, bueno, ¿por qué hoy en día, digamos, ya doy formación? A raíz de eso me animé y empezó todo el proceso de lo del Philon, que las pasé canutas con el inglés, canutas. Pero bueno, allí un inglés de los de pencil is on the table y de Ana Botella, ¿no? o peor. Bueno, al final te entendieron y ahí estás. Sí. Me hice entender. Bueno, pues viene la segunda sorpresa. Y ya vamos a dejar de hablar de óptica, ¿vale? Vale. Voy otra vez. Verás. A ver si conoces a este. ¿Vale? A ver quién es. Me tiene intrigado ya. A ver, a este. Hola, Juanillo, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, tú y yo hemos aprendido mucho, bueno, y mucha gente, en los congresos, cuando estamos abajo, como cuando estamos arriba en la palestra, ¿no? Hemos tenido que preparar el tema y bueno. Y estaba yo pensando en el último congreso que yo creo fue el último que coincidimos, el de Rumanía, el de Cluj, el de la Academia Europea de Ortoqueratología, y estaba pensando y tengo un lapsus, tengo ahí un vacío en las sesiones del domingo, las del último día. A ver si tú te acuerdas un poquito y en esta charla con Epi eres capaz de recordar de qué se habló, porque yo la verdad es que no me acuerdo mucho. Venga, un abrazo a todos, chao. Ay, mira que el cabrón. Anda que. El hijo de puta. Cuéntanos la charla del domingo. Anda. Sacando trapos sucios a esta hora. No, huevo. Nada, es que la sesión del domingo estaba un poco enterrada bajo tierra. Muy enterrada bajo tierra. Y estaba salada. Había ahí un sabor a sal. Pues la jornada del domingo, la verdad que este congreso nos lo pasamos pipa. Pero pipa. Ahora ha hecho un año justo y todavía lo recuerdo como uno de los que mejor nos lo hemos pasado a nivel personal, digamos. Nada, el domingo hicimos pellas, como se suele decir en el cole. Hicimos pellas y nos fuimos, llevamos 3 días de congreso y el domingo nos fuimos a ver unas minas de sal que había al lado de Cluj. Las minas como eran, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero estaban impresionantes, chulísimas. Y nos fuimos unos cuantos. Sí. Tengo las fotos. No te las voy a compartir, pero tengo las fotos. Nos fuimos unos cuantos elementos los que entramos en el taxi y nada. Y allí el teléfono sonaba, oye, ¿dónde estáis?
Y bueno, hicimos, bueno, nos lo pasamos muy bien, pero bueno, hay que hacer de esto también. Hay que también disfrutar. El equilibrio, yo siempre digo, ese equilibrio. Totalmente. Además es tan importante eso como lo otro, ¿eh? Sí, totalmente. A veces aprendes más viviendo esa experiencia y con compañeros, que yo creo que eso enriquece y al final hace que uno tenga incluso más ganas, ¿no? Sí. En volver a los congresos no solamente tenemos ganas todos después de esto que nos está pasando de la pandemia, ¿no? Sino que yo creo que ese contacto personal, al final somos personas y necesitamos ese contacto, que yo creo que por mucho que hagamos Zoom y no sé qué, pues no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo y no tiene nada que ver. Además, yo siempre suelo hablar con algunos amigos cercanos y con mi familia también un poco, que este tema de las formaciones, tú sabes lo que conlleva, aparte de trabajar en mi óptica, las clases, las formaciones y demás, al final es mucho tiempo también lo que conlleva. Y llega un punto en el que vas seleccionando. Y yo siempre pongo un poco, intento buscar, y lo digo siempre igual. El día que yo no, que no me divierta con estas cosas, que me suponga un peso aquí encima, yo dejaré de dar formación. Porque yo, mientras que me esté divirtiendo, y para eso tengo que buscar ese equilibrio, mientras que esa formación me permita divertirme a partes iguales mientras que aprendo, porque las formaciones que doy por ahí, tú lo sabes, que yo enseño una cosa, pero es que aprendo otra, porque estoy rodeado de gente que, digamos, esa conexión al final te permite aprender cada vez que vas a un congreso feedback. mucho. Totalmente. Pero eso tiene que venir acompañado de divertirte, pasártelo bien, y eso no significa salir de fiesta ni nada, que significa simplemente, oye, sin carta perfecto, pero si no, que disfrutes, que viajes, que conozcas sitios nuevos. A mí eso me encanta. Y ese equilibrio de qué me da la formación y qué me quita, mientras que consiga que sea un equilibrio favorable, ahí seguiremos. Eso está bien. Y ahora tengo una tercera pregunta crucial, que vas a ver quién te la hace, ya verás. ¿Otra sorpresa? ¿No decía que se habían acabado? Hay muchísimas. Ya te digo, el equipo de investigación lleva trabajando muchísimo. A ver, ¿qué va? Venga, va, ¿eh? Venga. Así conoces esa. Hola, Juan. A ver, tú y yo hemos compartido muchos congresos, hemos organizado ya unos cuantos, nos hemos ido de fiesta unas cuantas veces y hemos discutido encima de un ring qué es mejor, si una lente u otra, un material u otro, pero... Espera, Julia, espera, estoy haciendo una pregunta, espera. Pero hay una pregunta que no sé si te la he hecho y que me gustaría hacerte aquí desde todo el mundo. ¿Eres más de cerveza de lata o de barril? Bueno, madre mía. La mato. Ay, Laura. Mira, para darle. Bueno, yo soy más de cerveza, en general. Me las bebo de lo que sea, pero no, a mí me gusta más de barril bien hecha. Una cerveza de barril bien hecha me gusta. El problema está en cuando vas a los sitios que no las echas bien. Y aquí por el sur a veces no las echan todo lo bien que debieran. Cuando te vas a otro sitio dices, hostia, esta me gusta más. Entonces, por aquí por el sur soy más de tercio, más que de lata. Pero si hay una cerveza de barril bien hecha con su dedito de espumita que te moje el bigotico, ¡uf! Y fresquita. Fresquita, no. Como los alemanes, no. Calentorra, no. Fresquita. Eso está bien. Fresquita, Bueno, pues sí que sí. como verás. Esto es una encerrona, encerrona en toda regla. Ya ajustaré cuentas, Laura. Joan, ya ajustaremos cuentas. Como saques de trapos sucios vuestros, verás. Escúchame, pero es que te quedan 3. Vaya. Te quedan 3. Porque hemos trabajado muchísimo para esta entrevista. Muchísimo. Qué pedazo de mamón. Entonces, ahora viene gente que tú no te esperas, vamos, ni de casualidad. Voy, ¿eh? Siguiente pregunta.
No es lo que saca este hombre. Buenas, Juanlu, ¿qué pasa? Aquí estamos, que he pillado un huequecillo en el trabajo y voy a ver si te pregunto alguna anécdota que nos cuentes por ahí, que te acuerdes. Por ejemplo, aquella anécdota que había de Alcalá Torrós con la bici, que cuando llegamos a algunos le tocaron darse un paseillo en el carro de la compra. Yo creo que no estábamos muy de acuerdo, pero algunos se dieron el paseíto por allí. Yo creo que nos lo pasamos todos bien. A ver si te acuerdas y nos lo cuentas, a ver cómo fue aquello. Venga, un saludo. Hostia, ahora sí que sé que has currado mucho. ¿Y tú cómo conoces a este personaje? Ah, los Ostras. contactos, son contactos. Yo sé que tú estás en una peña que se llama No tengan prisa, Sí, 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 sí. así que cuenta. La madre que te parió. Ahí sí que me has dejado pillado, porque yo ya esperaba ópticos, pues sí, pero mi amiguete Billos, hola Billos, y a todos los notingueros, al que me vea, un abrazo muy fuerte para todos. Y a todos los ciclistas. Pues nada, tío, que me has dejado que no sé qué. Me has dejado descolocado, pero descolocado del todo. Jolín, nada. Cuéntanos qué pasó ahí en Torró. ¿Es que hay que contarlo eso también? Una pinceladita. Bueno, pues te puedes imaginar, nosotros hacemos todos los años algunas rutas bastante bestias Larga. con bicicleta de montaña, sí, rutas largas que las llamamos retos y volvemos luego en autobús y demás. Que es muy larga, hacemos noche y luego volvemos al día siguiente. Que es menos larga, pues por ejemplo esta fue de Alcalá a Torrón, no era excesivamente larga. Y bueno, madrugamos mucho, nos vamos, luego llegamos al chiringuito, nos pegamos nuestra buena comilona y volvemos luego en autobús. ¿Vale? Y ahí, mientras que el autobús venía o no venía, pues bueno, cayó alguna copilla. y este personaje pues se entretuvo en montarme y yo accedí, que es lo peor, en un carro del Mercadona. Y íbamos por la calle haciendo un poco de rally. Bueno, por la calle no, por la acera, oye, por el paseo marítimo. Y en fin, cosas de la Bueno, vida, personajes. pues eso Disfrutamos está bien. mucho. Hombre, Somos una peña que ahí pesa más que lo que decíamos, el disfrute igual aquí también en la peña. Aquí nos lo pasamos muy bien, hacemos mucho deporte, pero disfrutando. Eso es primordial. Y ahora ya me quedan las dos Yo ya no sé quién va a venir. Te quedan dos. Y te quedan los más fuertes, los más difíciles de encontrar. Madre mía. Voy. Allá voy, ¿eh? Prepárate. Venga, ya es que ya estoy acojonado, ¿eh? Me tienes... No te lo esperabas ni de casualidad. Ni de coña, vamos. Mira, voy, ¿eh? A ver si conoces Venga. a este. Muy buenas, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas ganas de verte. Mucho tiempo sin ver, eso no puede ser, ¿vale? Y nada, que me han dicho que te mande un vídeo para que me cuente una anécdota. Que no tenemos anécdotas nosotros de fiesta, porque nos hemos pegado unas cuantas, ¿sabes? ¡Ah, Belí! Entonces, pues yo le he dicho, la verdad es que te secuestraron, ¿no? Te llevaron por ahí de fiesta. Me parece que tenías el viaje a estudio al día siguiente o algo así. Un colega que te llevó por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, que un besito muy grande. Cuídate, eres un máquina, ¿eh? Que lo sepas. Me han matado, tío. Mira que estaba pensando en él, pero estaba diciendo, este que me lo va a encontrar, este no lo encuentro nunca, en la vida lo va a encontrar. Mi amigo José que es amigo de la escuela de toda la vida, o sea, de la escuela no, del pueblo de toda la vida, desde chiquitines. Y este hombre siempre me decía, y me sigue diciendo, que él, en el momento que quiera, me hunde la carrera. Porque tiene un arsenal de fotos y de vídeos míos en los cuales puedo salir muy perjudicado. Entonces, dice que cuando quiera que me hunde la carrera y que tal. Siempre está con la broma, con la coña. Y es, pues bueno, de los amigos de toda la vida, del grupillo de mi entorno cercano, que somos un grupillo allí en Benalúa, una peñita que nos llamamos los Serenos, pues este es el que ha estado conmigo toda la vida, uña y carne.
uña y carne. Taxista granadino, donde los haya, el mejor. El que vaya a Granada y quiera conocerla bien, que lo lleve él. Madre mía, Pues nada. qué mariconazo. Me has dejado Bueno, flipado. Pero bueno, ¿tú qué has hecho para esto? busca mucho. Y tenemos buenos amigos que me han ayudado. Pero la madre que parió, aquí ya estoy ya pensando a ver quién ha sido el compinche tuyo para todo esto, porque aquí te has Porque te tenido has que quedado buscar. flipado. Sí. Yo había Bueno, venido, como decía el otro, había venido a hablar de mi libro. pues nada, ahora viene la última y la más fuerte de todas, ¿vale? Y ahora es donde te voy a contar quién me lo ha contado todo. Voy, ¿eh? Venga, Preparado, ¿eh? Agárrate ahí. preparado. Agárrate que este es bueno, ¿eh? Madre mía. Verás. Voy, ¿eh? Estos son los que me lo han contado todo. Hola papá, hoy te vamos a dar una sorpresa. Mira, vamos a salir en tu vídeo con el ordenador. Y lo que más me gustará contigo es jugar al tema del bajo siempre que no me da un pelotazo en toda la cara. Y a mí encender la lumbre en el bajo. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a venir a ver la peli del viernes? ¡Tenemos palomitas! ¡Muchas! ¡Palomitas! ¡Película! ¡Divertido! Madre mía. Estos son los que me lo han contado todo. Eres un famonazo, madre mía. Mis niños, pues tú verás la razón de todo. La razón de todo. Pues La nada, verdad que sí. me Muy, alegro. muy bonito, tío. Te la has currado, tela. Y la lástima es que, fíjate, los pobres que lo que dicen que están deseando el confinamiento este de la leche. Jugar a la pelota en el bajo y encender la lumbre en el bajo. Tenemos el bajo de la casa, pero no se acuerdan ya de cuando no había confinamiento. Porque Ya. en el bajo hemos sacado, durante el confinamiento, sacamos los coches fuera, donde aparco los coches y jugábamos al quema. Esto de tirar la pelota y que la esquiven. Sí. Pues nada, me alegro que te haya gustado. Epi, me has dejado tocado, ¿eh? Bueno, espero que sepa bien, que lo hayas disfrutado. Yo lo Mucho, disfruté un montón. mucho. Te lo agradezco mucho porque, oye, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Nada, Pues, se ha hecho con mucho cariño, ya lo sabes. Y nada, yo siempre para despedirnos, si se puede, siempre digo que os despidáis con una frase o con un consejo que le podáis dar a esta gente que está empezando ahora o que tenga una idea de cómo mejorar en tu profesión, ¿no? Ya vamos a volver a ponernos un poquito más desde el punto de vista de la óptica. ¿Y cuál es el consejo que tú darías a la gente que está empezando, que quiere emprender o que quiere mejorar dentro de nuestra profesión? pues el consejo tiene que ser bastante simple. Espera un momentillo, ya vienen aquí los compinches. Ya acabo de ver los vuestros. ¿Qué tiene aquí, un bigote? No. La que me habéis liado, ¿eh? Lo que habéis liado. Ay, perrillo nuevo, Laura, mira. El nuevo. Qué chulo. ¿Qué decía? El consejo que le daría, básicamente, pues que hay que tener muy claro que nuestra profesión es preciosa y se puede hacer disfrutar muchísimo de nuestra profesión, fomentando mucho la parte profesional, y para eso lo que hace falta también es tener mucha ganas, mucho empeño, que te guste. Si es vocacional, como en mi caso, lo tenemos súper fácil. Yo creo que el hecho de que la profesión sea un hobby para mí, o mi trabajo sea un hobby, es lo que me ha hecho llegar donde estoy. Hay que intentar disfrutar con lo que hacemos. Y si no nos gustan ciertas partes de nuestro trabajo, vamos a buscar la parte que nos guste y fomentarla. ¿Y fomentarla cómo? Con mucha formación y siempre pensando que por mucha formación que hagamos, esto no termina.
Siempre hay que tener más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos llegar a agarrarnos a ese carro, hay que buscar una parcela que nos guste, que nos apasione. Porque luego después, para poder destacar en ella, vamos a tener que seguir formándonos continuamente. Y si no haces algo que te guste, no funciona. Complicado. No funciona. Así Pues que elegid nada. la parte que más os guste y a por ella. Pues nada, muchísimas gracias, pero lo dicho, que me repito, espero que te haya gustado la entrevista, se ha hecho con mucho cariño. Flipante, flipante. Me acabas de dejar, pero anonadado. No me lo esperaba ni de coña. ¿Qué te digo? Yo qué sé. Ya te canearé y nos echaremos una cerveza de barril o de lata. Yo una Coca-Cola. Vale, A mí la cerveza... Bueno, vale. Tú pides 2 Tú la cervezas y yo cerveza así para ti. eso. Bueno, Fenomenal. pues nada, Epi, de hecho, un muchísimas abrazo fuerte. gracias. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias, Hasta tío. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego.